versículos, entendido, y de manera que es bueno que lo leamos y así podemos hacernos una idea del contenido del Salmo y del contexto del mismo. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 4, que es el Salmo que nos corresponde estudiar el día de hoy. Dice así la palabra del Señor. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Versículo 4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Les invito, hermanos, a que tengamos una palabra de oración para continuar con el estudio de la palabra del Señor. Amado Dios y nuestro Padre, te damos infinitas gracias porque es un gozo y un privilegio el reunirnos para leer, estudiar y meditar en tu palabra. Te rogamos, nuestro Dios, que abras nuestro entendimiento, que hables a nuestro corazón. Te lo rogamos y te damos las gracias, pidiendo la dirección de tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, entonces entrando en materia, estuve mirando algún comentario y algunos estudiosos han sugerido que este salmo y el anterior, el capítulo 3, que lo estudiamos la semana pasada, fueron compuestos por el rey David en el mismo contexto histórico, es decir, cuando Absalón se levantó en contra de él y le dio, por decirlo de alguna manera, un golpe de estado. Pero esto es solo una teoría interesante, pero que no es como tan confiable. Algunos creen que no es así. De manera que pues esto nos ayuda de todas formas a tener como una idea del contexto en el que fueron escritos estos dos salmos, el salmo número 3 y ahora el que estamos estudiando hoy, el número 4. Pero de lo que sí no se puede dudar es que ambos tratan acerca de la confianza que el rey David tenía en Dios, que en medio de las luchas y de las pruebas y las dificultades de la vida, él confiaba en el Señor de todo corazón, descansaba en él. Yo creo que al leer todos los salmos que compuso el rey David y todos los escritos del rey David, fuera también de los salmos, cuando fue perseguido por Saúl, por su propio hijo Absalón y por muchos otros que trataron de, en primer lugar, de impedirle que fuese rey de Israel y posteriormente pues persiguiéndole de una manera u otra. Él siempre confió y descansó en el Señor y rogó que el Señor tuviese misericordia de él y que no tomase en cuenta muchas veces la posición y el comportamiento de sus enemigos, aunque en algunos salmos también ora al Señor que pues haga su justicia en este tipo de personas. La cuestión fundamental que se nos plantea en este salmo es cómo debemos reaccionar en momentos de dificultad,
en momentos en los que vienen situaciones difíciles, apremiantes, que a veces nos cogen por sorpresa, que no las esperamos, y cómo debemos reaccionar, cómo debemos comportarnos, cuál debe ser nuestra actitud ante las circunstancias de la vida, que a veces no son tan favorables y que pensamos que por ser hijos de Dios, pues no debiéramos pasar por tales cosas, pero el Señor permite muchas cosas en nuestra vida para fortalecer nuestra fe, para que aprendamos cada día a confiar y a descansar en Él. Así que uno de los puntos centrales de este salmo es la invitación que nos hace el rey David a no desanimarnos y a confiar en Dios. Le coloqué como título La dulce y perpetua paz de quien descansa en Dios. Y más adelante vamos a mirar el porqué de este título. La dulce y perpetua paz de quien descansa en Dios. Salmo número 4. En cuanto al contenido de este salmo, podemos ver tres divisiones. La primera, David clama a Dios pidiendo ayuda. En el versículo 1. En segundo lugar, David increpa a sus enemigos y les exhorta. Versículos 2 al 5. Es interesante que David les reprende, les exhorta, les redarguye de la situación que ellos están planteando. Y en tercer lugar, David se deleita en su Dios, versículos 6 al 8. De manera que entonces veamos el primer punto. David clama a Dios pidiendo su ayuda. Versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Entonces David comienza diciendo que estaba pasando por un tiempo de angustia y no se nos indica la causa de ese sufrimiento. Como decía al comienzo, algunos piensan que fue en el tiempo en que su hijo Absalón le suplantó, le dio el golpe de estado y él prefirió huir y dejar todo, abandonar todo, el reino, sus esposas, sus propiedades, para que su hijo tomase posesión de ello. Y entonces, pues podría ser que en medio de esa angustia y en medio del huir y del temor de lo que podría suceder, temiendo por su propia vida, pues él clama al Señor. Y también, pues presionado y acorralado por las circunstancias que lo rodeaban durante toda su vida. Entonces, fue en esos momentos cuando David oró a Dios y lo hizo apelando a tres cosas. Primero, apeló a la justicia divina. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Entonces, David se encontraba en angustia, quizá por algún tipo de trato injusto de parte de hombres que emitían falsas acusaciones contra él o de personas que le perseguían violentamente con el fin de destruirle. Y él entonces clama al Señor. Dice que, Señor, como, responde mi clamor, mira mi angustia, oh Dios de mi justicia. Y conocemos que la vida de David no fue fácil. Como decía hace un momento, y lo reitero, fue perseguido por Saúl. Por donde quiera que David anduvo, conocemos la historia. Saúl lo permitió, pero sin embargo el Señor guardó la vida de David. Y David respetó la vida del ungido de Jehová, del ungido de Dios, de Saúl. Y también pues ahora la situación con su hijo Absalón. De manera que David apela a la justicia divina, a la justicia de Dios. Él no quiere tomar la justicia por su propia mano, independientemente de la razón por la que David se encontraba en esta situación. Lo que deja claro desde el primer momento es que él no se iba a levantar como justiciero. Tenía el poder para hacerlo. Tenía hombres que daban
estaban dispuestos a dar su vida por David. Guerreros, valientes, fuertes. Pero él no quiso hacer justicia por su propia cuenta, con el fin de tomar venganza, de decir, bueno, esto lo arreglo yo. No, sino apela a la justicia divina, a la justicia de Dios. Entonces, hermanos, qué bueno tener en cuenta esto en situaciones que puede acontecernos a nosotros. Hoy día, desafortunadamente, hay demasiada intolerancia en la humanidad. Vemos fácilmente que la gente por nada se exalta y se van de golpes, si es en cuestión en el tráfico, se bajan de los carros a pelear con machetes, con palos, y si hay armas de fuego hasta disparos, y en esos momentos de intolerancia se cometen imprudencias, errores, y a veces errores graves, que minutos después, al pensar y al razonar, se dice, uy, ¿qué hice? De manera que esta no fue la actitud de David. La palabra de Dios dice, mía es la venganza. El Señor se encarga en su divina justicia tratar cada asunto, tomar en cuenta cada situación y obrar en cada situación según su justicia divina. Entonces la confianza de David en Dios, descansaba hasta ese punto. Señor, tú puedes librarme de tal o cual situación. Como decimos a veces, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. De manera que qué bueno que podamos, hermanos amados y hermanas amadas, descansar en la justicia del Señor. En segundo lugar, David apeló a su experiencia pasada. Cuando estaba en angustia, está hablando en tiempo pasado, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Entonces, David recuerda que en otras situaciones anteriores en las que también se había encontrado en angustia, Dios le había sacado al lugar espacioso. En otras palabras, le había librado de esas situaciones, le había sacado de allí, lo había guardado. Esto le llenaba de confianza para dirigirse a Dios, puesto que lo que ya había hecho antes lo podía volver a hacer otra vez. Confiaba en que el Señor lo había guardado en situaciones anteriores, en situaciones pasadas, y de manera que lo podía hacer aún en este momento. El salmista Asaf, en el Salmo 73, los versículos 26 y 27, voy a leerlo. Salmo 73, versículos 26 y 27, 25 y 26. Salmo 73, un salmo de Asaf, versículos 25 y 26. Pregunta el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Cuántas veces nosotros estamos tan seguros de esto? Señor, ¿a quién tengo yo sino a ti? ¿Quién me puede ayudar sino tú en esta situación? Así que tenemos, hermanos, que confiar y descansar en el Señor. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermanos, debemos confiar y descansar en el Señor. Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio. Debemos refugiarnos en el Señor. A veces suenan como frases de cajón, ¿cierto? Pero hermanos, es una realidad latente en nuestra vida. Está la palabra de Dios para consolarnos, para fortalecernos, para animarnos cuando estamos en situaciones adversas. Y en tercer lugar, David apeló a la misericordia de Dios. Ten misericordia de mí. En medio de su dolor y angustia, David se acordó de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso.
Dios es amoroso. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. De manera que cada día el Señor nos espera para que acudamos a Él. Y Él tiene misericordia de sus hijos, de cada uno de nosotros. Entonces notemos la importancia de que independientemente de lo que suceda, debemos recordar que Dios es misericordioso y está atento a nuestro clamor. No debemos dudar, no debemos pensar en que debemos hacer las cosas como a nosotros se nos ocurra, como nosotros pensemos que están bien, sino confiemos en que el Señor tiene el control de cada situación y de cada uno de nosotros y de nuestras vidas. En segundo lugar, dijimos que David reprende con dureza y severidad a sus enemigos y les exhorta. Aquellos que estaban injuriándole, aquellos que estaban blasfemando, aquellos que estaban menospreciándole y haciéndole quedar como en ridículo, por decirlo de alguna manera, era el rey de Israel. Pero había muchos que no compartían su reinado, que no estaban de acuerdo con lo que el rey David estaba haciendo. Versículos 2 al 5. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Versículo 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Versículo 4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Versículo 5. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Hermanos, seguramente David escuchaba todos los comentarios que había alrededor de él. Quizá muchos los hacían a sus espaldas, pero llegaban los rumores a sus oídos. Fulanos dicen esto, sultanos dicen lo otro, y están planeando esto, y están planeando lo otro. Ahora les habla con dureza a estas personas, les reprocha esa actitud que han asumido como enemigos y les exhorta. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Y amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sepan que Jehová ha escogido al piadoso, hablando de él, de la piedad que David tenía hacia el Señor. Recuerden que David fue el hombre conforme al corazón de Dios. David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Dice, Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Mire con qué seguridad habla David. A ese Dios misericordioso, a ese Dios de amor, yo le clamo y él me responde. De manera que tiemblen y no pequen más. Mediten en su corazón cuando estén en su cama ya en silencio, recostados. Y más bien ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor y no estén haciendo lo que están haciendo en mi contra. Entonces, ¿cuál es la reprensión? Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia y amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? La declaración de confianza, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso, hablando de él. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Tiemblen y no pequen más, mediten en vuestro corazón, callen y más bien ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en Dios. Temblad y no pequéis. Amonesta entonces a sus enemigos a que tiemblen, a que se estremezcan pensando en las consecuencias de la actitud rebelde y desistan de ella. En otras palabras, ¿no temen? ¿No temen a Dios? Tiemblen y no pequen más. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Debían pensar con calma en lo que estaban haciendo y les aconseja que usen el silencio y la paz de la noche para hacer un autoexamen de conciencia de lo que les puede
suceder y esa conciencia los lleve a Dios, a la presencia de Dios, y ofrezcan sacrificios. Estos podrían quizás ser sacrificios de expiación por el pecado cometido al hablar tales cosas contra Dios y contra el ungido de Dios. De manera que esta es la manera en que David reprende y exhorta a sus enemigos y les invita a confiar en el Señor. En tercer lugar, David se deleita en su Dios. Versículos 6 y 7. Dice: muchos son los que dicen, ¿quién mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. David se deleita en el Señor. Recordemos cuando David danzaba en la presencia del Señor, que hasta fue criticado por eso. Fue un salmista, fue un cantor, fue un músico, fue un hombre con muchísimos dones y talentos que puso al servicio de Dios como rey de Israel. Y se deleitaba en la presencia de Dios, se gozaba en la presencia del Señor. Entonces lo que David hace aquí es que se dirige a algún grupo de personas que ante las dificultades se encontraban desanimados y decían, ¿quién nos mostrará el bien? Hermanos, el desánimo ha existido siempre. Recordemos a Jonás, cuando fue enviado a Nínive. Llegó allí, proclamó las buenas nuevas, la gente se salvó, el mismo rey de Nínive creyó, ¿y qué hizo? Se desanimó. Ay, no, yo esperaba ver el juicio de Dios sobre todos esos pecadores, pero no, se salvaron, Dios los perdonó, y entra el desánimo. Y muchas veces nos desanimamos en nuestra vida como creyentes, hermanos, porque a veces las cosas no salen como nosotros las planeamos, no salen como nosotros queríamos, no salen como nosotros oramos, porque recuerden que cuando oramos, esperamos es en la voluntad del Señor. Y más cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad. Lo que pasa es que el Señor obra en su voluntad y nosotros no la aceptamos, no la reconocemos. Y entonces nos desalentamos, nos desanimamos y hasta nos volvemos rebeldes porque no salen las cosas como nosotros las planeamos. De manera que aquí David está dando palabras de consuelo a estas personas que quizás se habían desanimado por las cosas que estaban sucediendo. Y David entonces hace la siguiente oración: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y hermanos, entramos al versículo cumbre de este capítulo. Yo sé que muchos quizá recitamos este versículo, no lo sabemos de memoria y lo usamos a la hora de ir a nuestra cama, a nuestro lecho. En nuestra oración nocturna quizás decimos esto: Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Salmo capítulo 4, versículo 8. ¿Recuerdan el título del estudio? La dulce y perpetua paz de quien descansa en Dios. Entonces, por último, David analiza algunos de los resultados de esta comunión tan estrecha, tan especial que tiene con Dios y dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Por qué David puede decir esto al final de este salmo? Porque quizá ya ha recibido la respuesta a su clamor, a su petición del versículo 1.
Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Y el Señor quizá ya le dio la respuesta a su plegaria, a su súplica, a su oración. Y ahora entonces, habiendo orado David de esta manera, puede reposar, puede ir a la cama y dormir tranquilo, confiado en que Dios cuida de él, en que Dios tiene cuidado de su rey, de su escogido, de su ungido. Y los enemigos descritos al comienzo de nuestro estudio de este salmo, siguen estando ahí. Ellos no se han muerto. Dios no los ha desintegrado, Dios no los ha fulminado. Están ahí y seguro que van a seguir injuriándole y seguro que van a seguir persiguiéndole y seguro que van a seguir hablando de él. Pero Dios llena el corazón de David de paz y puede acostarse y dormir confiado y dormir tranquilo y descansar, porque Dios le proporciona la tranquilidad y la seguridad suficiente para conciliar el sueño. Hermanos, no sé cuántos de nosotros podemos poner la cabeza sobre nuestra almohada y conciliar el sueño fácilmente, sin que vengan pensamientos para angustiarnos, para atormentarnos y empezar a meditar en todas esas cosas y a pensar en todas esas cosas hasta que nos sumimos en el temor, en la angustia, en la desesperación y no podemos dormir tranquilos, no podemos dormir en paz. Quizá algunos no pueden dormir fácilmente por problemas de salud y deben tomar quizá algún medicamento para hacerlo. Pero cuando confiamos y descansamos en el Señor, podemos poner la cabeza sobre nuestra almohada y dormir tranquilamente. Quizá podríamos añadirle a esta oración de David de en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, añadirle, Señor, gracias por el sueño que me vas a regalar en la noche que está por delante. Y ¡pam! Poner nuestra cabeza y dormir plácidamente, que no escuchemos absolutamente nada hasta que suene el reloj o el trenar de los pajarillos nos despierte. De manera, hermanos, que la clave de esta oración, y que la tengo ahí subrayada, es paz. En paz me acostaré. La paz, hermanos amados, es el tercer componente del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz. Y la paz puede definirse como tranquilidad del alma y el bienestar de todas las áreas de la vida. En otras palabras, un alma saludable, con buena salud espiritual, descansando en el Señor, en todas las áreas de la vida, en bienestar. Y la palabra hebrea para paz es shalom, que es sinónimo de armonía, plenitud y firmeza. Qué bueno, hermanos, que la paz reine en nuestros corazones. La paz que el Señor nos dejó, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da. ¿Cuál es la paz que ofrece el mundo? Todo el mundo anhela paz. En este mismo momento, Ucrania es un país que anhela paz, a pesar de estar ya prácticamente destruida para los habitantes de aquel país, para los pocos que quedan en aquel país, pues desearían que cesara el fuego, que hubiese paz, que hubiese tranquilidad, que hubiese sosiego para pensar en qué hacer, retomar las cosas, reconstruir su hogar, su empresa, sus vidas. Ya no podrán tener consigo a los que murieron a causa de la guerra, pero anhelan la paz. Y el anhelo de la paz es mundial. Y debe ser el anhelo más profundo de nuestro corazón, la paz de Dios
en nuestro corazón. ¿Cuál sería la expresión de nuestro rostro? Con un corazón lleno de paz, lleno de tranquilidad, de bienestar, como significa, es el significado de la palabra paz. Dice Levítico capítulo 26, versículo 6, el Señor le hace esta promesa a su pueblo y por ende a nosotros. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Qué promesa tan maravillosa para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. El Señor les prometía darles paz en la tierra que Él les iba a dar, la tierra que fluía leche y miel, la tierra de Canaán, por la cual el pueblo de Dios no había trabajado, pero que Dios la tenía lista, la tenía preparada para llevarlos allí y darle a cada uno su heredad. Y dice, y dormiréis, y no habrá quien os espante, no tendrán temor. Pueden estar tranquilos, confiados. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. No habría bestias salvajes, ni siquiera para que les atacaran, para que les acecharan. Y la espada no pasará por vuestro país. Es una promesa hermosa, de la cual debemos apropiarnos todos nosotros, los hijos de Dios. Y el apóstol Pablo también en Filipenses escribe, Filipenses capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa todo nuestro conocimiento. Dice que ¿qué? Que guardarán nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la paz de Dios, no es la paz que ofrece el mundo, no es la paz que ofrece las riquezas, no es la paz que ofrece la estabilidad económica, un buen trabajo, una buena casa o un buen apartamento. No, nada de eso proporciona paz. Quizá nos proporciona cierta estabilidad, cierta tranquilidad, pero son cosas efímeras que se acaban, que se desgastan con el uso, que en cualquier momento desaparecen. Pero la paz de Dios, esa paz que va más allá de lo que podemos entender, dice que guardará nuestros corazones. Llenará nuestros corazones de paz, de esperanza, de sosiego, de tranquilidad, a tal punto que podemos dormir tranquilos, a tal punto que nuestros pensamientos serán controlados por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Hermanos, esto es hermoso. Y solo 3 letras, pero tienen un profundo significado, un profundo efecto en nuestra vida cuando permitimos que la paz de Dios gobierne nuestro corazón. Cuando permitimos que la paz de Dios, ese fruto del Espíritu Santo, llene nuestra vida y podamos entonces andar tranquilamente. Sí, hay adversidades, hay angustias, hay momentos difíciles, quizá porque se pierde el trabajo, quizá porque fue mal en algún negocio, quizá porque vino la enfermedad a algún miembro de la familia, por cualquier circunstancia, pero que no se pierda la paz y la confianza en el Señor. Es importante, hermanos, permanecer en el Señor, confiar en el Señor, descansar en su paz. Hermanos, y David escribe esto por la estrecha comunión que tenía y disfrutaba con Dios. Él podía vivir confiado, incluyendo con esto cualquier situación, por difícil que fuera, y que llegara a presentarse en la vida de David. Por eso, hermanos amados, cuando vamos a la palabra de Dios y sobre todo el libro de los Salmos, encontramos tanta ayuda, tanta fortaleza, tanta paz. Yo creo que uno de los libros más leídos por el pueblo de Dios en el mundo entero es el libro de los Salmos. Y una y otra vez podemos leerlos
una y dos veces al año quizá, y cada vez resaltamos y resaltamos y resaltamos más versículos y más frases y más palabras, porque sentimos que cada vez estamos recibiendo más y más consuelo y más paz y más fortaleza a través de este hermoso libro de los Salmos. Hermanos, que Dios nos ayude a confiar en Él de este mismo modo, del modo que lo hizo David. Yo no digo que esto sea fácil. Nos cuesta. Pero que el Señor nos ayude, que nuestra oración sea como la de los discípulos. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, trae paz a nuestro corazón. Y todo esto, hermanos, depende de la estrecha comunión que tengamos con el Señor. Entre más cerca estemos del Señor, entre más estemos sintonizados con el Señor, con su palabra, haciendo su voluntad, podemos confiar y descansar en Él como lo hizo el rey David. De manera, hermanos, que les invito entonces que confiemos y descansemos en el Señor. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, queremos agradecerte por tu palabra en esta noche. Gracias por este salmo de tu siervo David. Si hubo una persona que experimentó momentos críticos y difíciles en su vida, fue este siervo tuyo. Y tú conocías el corazón de David. Y tú sabías hasta dónde podría soportar todo lo que él tuvo que soportar. Y esto le ayudó cada día para acercarse más a ti, para confiar más en ti, para deleitarse en tu presencia. Oh Señor, ayúdanos a cada uno como hijos tuyos a descansar, Señor, en tus brazos, a refugiarnos en ti. Quizá haya muchas voces que lleguen a nuestros oídos, muchos pensamientos negativos a nuestra mente, maquinaciones que nos hacen daño y que impiden que confiemos en ti. Pero Señor, te pedimos que nos ayudes cada día a descansar en la paz que solo tú nos puedes dar. Que podamos decir como el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los que hemos podido estar esta noche en tu presencia, escuchando tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermanos, y una feliz noche para todos. Amén. Gracias, hermano Miguelito. Recordarles a las hermanas, mañana su cita a las 7 de la noche, la reunión de damas, y el jueves, reunión de oración a las 6:30. Buenas noches para todos, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Mis hermanos, que el Señor les bendiga.